Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Derecho Virtual. Y en este vídeo vamos a ver la cesión de derechos. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cómo se regula y vamos a ver todo lo que necesitas saber para dominar este concepto jurídico. Y sin más dilación, vamos con el vídeo. Empecemos por lo primordial. ¿En qué consiste la cesión de derechos? Pues la cesión de derechos es un negocio jurídico a través del cual se produce una transmisión de titularidad jurídica de una persona, a la que llamaremos cedente, a otra, que denominaremos cesionario. Además, debes saber que la cesión de derechos aparece regulada en el Código Civil en sus artículos 1526 y siguientes, sobre la transmisión de crédito y demás derechos incorporales. Pongamos un ejemplo. El abuelo de Alberto tiene una casa en Madrid y desde que se jubiló vive en Alicante. Por ello, decide cederle la posesión de la vivienda a Alberto, que se encuentra en búsqueda de un piso. La cesión tiene lugar por un derecho real de posesión. Ahora que ya sabes qué es la cesión de derechos, ¿qué tal si hablamos de las diferentes partes intervinientes? Pues vamos allá. Partes intervinientes. ¿Cuántas partes creéis que coexisten en la cesión de derechos? Pues venga, que os he dado una pista antes. Efectivamente, hay dos partes. Por un lado tenemos el cedente, que es la persona encargada de transmitir un bien o derecho a otra. El cedente podrá ser, además, una persona física o jurídica. Entre las obligaciones de él, conocido como acreedor original, destaca la transmisión del crédito, pero no solo eso, sino que también deberá transferir todos los derechos accesorios como las garantías, las hipotecas, las prendas o los privilegios. En este caso, el cedente será el abuelo de Alberto quien le transmitirá a Alberto la posesión de la vivienda. Por otro lado, tenemos al cesionario, que es la persona que recibe del cedente el bien o el derecho. De esta manera, a través de la transferencia del derecho, el cesionario se convertiría en el nuevo acreedor y se comprometería a cumplir con todo aquello que haya acordado previamente como contraprestación. No obstante, también existirán casos en los que el cesionario no tendrá ninguna obligación, como ocurre en los casos de donaciones. El cesionario aquí será Alberto, que recibirá de su abuelo el derecho. Además, su abuelo ha decidido que se lo regalará sin ninguna contraprestación, por lo que estaremos ante una donación. Por ello, Alberto no tendrá ninguna obligación dentro de la cesión. En ocasiones, a estas dos partes se podrá añadir un tercero, conocido como cedido, que se considera el deudor principal del derecho. Una vez aprendido quién puede participar en una cesión de derechos, es el momento de conocer los caracteres esenciales de esta transmisión. Características. ¿Todo bien hasta aquí? Seguro que sí. Pues seguimos. Es hora de conocer que la cesión de derechos es una figura de gran importancia para el derecho español y que presenta una serie de características esenciales, entre las que podemos destacar las siguientes. En primer lugar, se trata de una transferencia de derechos, es decir, aunque tenga lugar una transmisión, las condiciones de los derechos serán las mismas que las principales. De esta manera, la vivienda mantendrá las mismas condiciones, es decir, el abuelo de Alberto se la entregará en las mismas circunstancias. En segundo lugar, se precisa que exista una causa que permita ceder un derecho. La causa de esta cesión radica en la búsqueda de piso por parte de Alberto y en que su abuelo goza de una propiedad que encaja en los estándares del nieto. En tercer lugar, dentro de los derechos de crédito no habrá limitación, aunque posteriormente nos referiremos al objeto con mayor precisión. Sin embargo, sí que existirá limitación en los derechos reales. Y por último, para que la cesión de derechos sea válida, será necesario contar con el consentimiento de las partes involucradas, como en cualquier tipo de relación jurídica. No obstante, es preciso informar de que este consentimiento se entenderá como tal solo en los casos de cedente, antiguo acreedor, y cesionario, nuevo acreedor, pero no en el caso del deudor, también conocido como cedido. Es decir,
Alberto y su abuelo deberán prestar su consentimiento para que la cesión pueda llegar a buen puerto. Genial, seguro que todo está quedando súper claro. ¿O no? ¿Qué te parece si pasamos a conocer el objeto? Pues vamos con ello, el objeto. ¿Qué opinas sobre el objeto de la cesión de derechos? ¿Crees que se podrá transmitir cualquiera? Si has respondido que sí, lamento decirte que no estás en lo cierto, pues el objeto de la cesión de derechos solo podrá ser de carácter real o de crédito. Es decir, solo podrán transmitirse, por un lado, los derechos reales, y por si no recuerdas lo que era un derecho real, haremos un breve recordatorio. Los derechos reales son aquellos cuya posesión atribuye al titular un poder inmediato y directo sobre una cosa, generando efectos entre las partes y frente a terceros. Por ejemplo, un derecho real es la propiedad de un bien mueble, como un ordenador, por ejemplo, o la posesión de un bien inmueble, como una vivienda. Y por otro lado, los derechos de crédito. ¿Sabes de lo que te hablo? No te preocupes porque también te lo explico rápidamente. Un derecho de crédito es aquel del que goza una persona para exigir a otra el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. ¿Se te ocurre algún ejemplo de derecho de crédito? ¿No se te ocurre? Pues sin problema porque te doy uno. Por ejemplo, podríamos hablar de un certificado de obra o de un depósito bancario. Las diferencias más típicas, entre otras, son: mientras que el derecho real se ejerce sobre una cosa, el derecho de crédito se ejerce sobre el deudor, que debe llevar a cabo una determinada prestación. El sujeto pasivo, en el caso del derecho real, es colectivo e indeterminado, y en el derecho de crédito es individualmente determinado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el efecto del derecho de crédito es efectivo frente a los deudores de la obligación y los herederos, es decir, entre las partes, y en el caso del derecho real, este podrá ejercitarse frente a terceros, igualmente. Por otra parte, el origen de los derechos reales tiene lugar mediante el otorgamiento de un título y pueden ser adquiridos a través de usucapión. Los derechos de crédito se adquieren por medio de contratos y nunca serán susceptibles de usucapión. Más específicamente, y de acuerdo con el artículo 525 del Código Civil, los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título. Un ejemplo de ejercicio del derecho de uso y habitación podría ser aquella habitación prestada a un familiar mientras persisten obras en su casa. Bueno, ya conoces el objeto. ¿Te parece si continuamos con la eficacia de esta transmisión? Pues vamos a ello. Eficacia frente a terceros. Para conocer la eficacia de las cesiones de derechos, se ha de acudir al artículo 1526 del Código Civil, donde se establece la necesidad de conocer la fecha en la que se produjo. ¿Y por qué? Porque la transmisión no surtirá efecto contra terceros hasta que nos hallemos ante una fecha concreta para los casos determinados en los artículos 1227 y 1228 del Código Civil. Por un lado, según el artículo 1217, la fecha de un documento privado no se tendrá en cuenta en relación con terceros hasta el día en el que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de aquellos que lo firmaron o en el momento en el que se ofreciese a un funcionario público debido a su empleo. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 1218, los documentos públicos serán constitutivos de prueba, incluso contra los terceros, de los hechos objeto de su otorgamiento, así como de la fecha del mismo. Por ejemplo, en el caso de un inmueble, la eficacia frente a terceros comenzará desde la fecha de su inscripción en el registro. Pero, ¿sabías qué efectos produce la cesión más allá de las consecuencias a terceros? Vamos y conozcamos cómo les influye a las partes. ¡Vamos allá! Consecuencias. La consecuencia principal de la cesión de derechos es, obviamente, la transferencia directa de la titularidad de un derecho de un cedente a un cesionario. No obstante, se ha de tener en cuenta que la relación jurídica o el derecho que se transmita seguirá manteniendo las mismas características, puesto que las condiciones previas no cambiarán con la transmisión.
Además, la cesión producirá efectos entre las partes, que incluirán tanto obligaciones como derechos. Estas obligaciones, por otra parte, adquirirán fuerza de ley desde la fecha en la que se perfeccionase el contrato de cesión. Ponte en el caso de Alberto y su abuelo. Una vez que se perfecciona la cesión, ya existirán obligaciones y derechos entre ellos, adquiriendo fuerza de ley desde ese mismo instante. Si en vez de tratarse de una donación, Alberto tuviese que pagar una cierta cantidad de dinero, ese sería el momento en el que comenzaría la obligación de abonar el pago. Sencillísimo, ¿a que sí? Pues encima tengo una buena noticia que darte. Con este apartado hemos terminado. Y este vídeo termina aquí. Ojo si estos vídeos te sirven al final para aprender derecho, porque estamos subiendo contenido como este constantemente en este canal. Así que suscríbete, te animo a que te suscribas y te animo a que apoyes este vídeo con un me gusta, porque no sabes lo que nos ayudas con tu apoyo. Y sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo de Derecho Virtual. Un saludo.